Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, queremos pedir disculpas por este retraso, que un taxi se nos ha perdido en un atasco y evidentemente pues ha provocado que empecemos un poquito más tarde, cosa que, como saben quienes suelen acudir a este espacio, pues no es habitual que se haga. Me han comandado para que, antes de nada, haga referencia al hashtag de este encuentro, que aunque está ahí, yo lo diré, es hashtag almohadilla literatura padre, por si alguien quiere. Ya veo que sí, ya veo que hay quien lo está tecleando. Y luego, dicho esto, me gustaría dar la verdadera bienvenida al auténtico encuentro, a este encuentro que va a reunir a tres escritores que compartimos el idioma, que compartimos el haber escrito un libro especial cada uno. No nos teníamos vistos antes. Este encuentro es la primera vez que estamos los tres juntos en un espacio, pero nos sentimos muy unidos por lo que está a nuestra espalda, por los libros que escribimos cada uno de nosotros. A mí, antes de presentar a mis amigos, me gustaría contar muy brevemente una historia de los al menos tres comienzos que podría tener este encuentro. Me gustaría contar el que a mí me corresponde y el que yo asumo. El día 16 de febrero del año 2009, mi padre sufrió un severo ataque de la muerte. Un hombre de 90 años que siempre había sido muy saludable, pero que se encontró de pronto pues atacado por el principio del cáncer, que 4 años después acabaría por matarlo. Y, por hacerlo muy resumido y muy esencial, aquel día del año 2009 yo comencé a concebir la idea de escribir un libro sobre él, una idea que jamás había tenido. Yo he escrito novelas, pero todas las novelas son producto de mi imaginación, o eso quiero creer, y nunca me había planteado hacer un libro biográfico, un libro que contara mi historia. Ese libro estuvo parado en mi cabeza durante 4 años, que estuve dando vueltas a lo que quería escribir, y el día concreto en que mi padre murió, el libro se puso en marcha él solo, en una especie de línea recta imparable que fue fluyendo. Me gusta decir que La isla del padre, que es el libro que a mí me corresponde, yo soy el que está en esa imagen con ese peinado vanguardista de los años 60, es un libro que escribí hace 3 años y que es un libro que ha seguido vivo dentro de mí durante este tiempo transcurrido. Es curioso que normalmente, cuando uno termina un libro, lo termina y parece que ahí queda, pero al menos en mi caso este libro ha seguido evolucionando y viviendo dentro de mí. La historia de La isla del padre, que es la historia de un marino que viajó por el mundo todo el tiempo y que tuvo 3 hijos y una vida muy azarosa, es la historia que yo cuento en este libro. Y antes de empezar, pues me gustaría presentarles a mis amigos: Héctor Abad, autor del Olvido que seremos; Renato Cisneros, autor de La distancia que nos separa. Como yo he adoptado este arranque, este comienzo de empezar a decir cuál fue la historia que yo conté, me gustaría que antes de que empezáramos a dialogar sobre el padre muerto, sobre nuestros respectivos padres muertos, sobre la literatura que eso genera, me gustaría que contarais brevemente cómo se originó vuestro libro. ¿Cuál es en tu caso es bien conocido, pero me gustaría que nos lo volvieras a contar. ¿Cómo empieza El olvido que seremos? Bueno, buenas tardes. Gracias, Andrés, y a Telefónica por esta invitación. Bueno, el libro mío es ya viejo, creo, ¿no? Ya tiene como 11 años. Y es un libro que, bueno, cuando un libro es viejo, yo no sé. Tal vez el viejo soy yo. Pero es un libro que yo esperé muchísimo tiempo para escribir. A mi padre lo asesinaron el 25 de agosto de 1987 y yo este libro lo publiqué en el 2006, hace 11 años. Durante esos casi 20 años que pasaron entre el asesinato y la escritura del Olvido que seremos, yo, digamos que publiqué otros libros, empecé a ser escritor. Cuando a mi padre lo matan yo tenía 27 años, había publicado cuentos, pero no había publicado ningún libro. Quería ser escritor, y el mismo hecho de que lo mataran a él y de que yo me fuera a vivir a Italia postergó ese deseo mío desde siempre de escribir. Lo postergó unos 4 o 5 años.
no sé, tal vez de haber quedado yo tan mal después de eso. Y luego pasaron muchos años en que yo no hablaba de ese hecho, no hablaba del asesinato de mi padre. Yo intenté volverme italiano, odiaba Colombia, intenté dejarlo todo atrás. Y cuando empecé claramente a sentir que envejecía, que encanecía, dije, bueno, pero esta historia la tengo que contar yo, la historia de la vida de un hombre que había sido privadamente muy bueno y públicamente también muy bueno, cosa que es rara, que coincidan la vida pública y la vida privada en actos, bueno, para mí muy como de una persona que no acentuaba el sufrimiento, sino que trataba de solucionar el sufrimiento como le correspondía a su profesión de médico. Y resolví entonces, hace unos 13 años, casi 20 después de su asesinato, finalmente, después de ese largo silencio, contar esa historia, contar sobre todo la historia de la vida de mi padre y inevitablemente también, aunque no era lo que más me importaba, la historia de su asesinato, pero la historia de su vida pública y de su vida privada. Y empecé a hacerlo en el tono más sencillo que pude, menos literario incluso que pude, en el tono, en la lengua de mi casa, en el español de mi casa, no en un español literario. Y bueno, así salió y así lo publiqué hace 11 años. Y en tu caso, Renato, es un libro muy diferente, pero cuéntanos también cuál es el origen, quién fue tu padre. Bueno, gracias a la Fundación Telefónica. Para mí es un honor estar aquí sentado entre dos amigos y autores que yo leí mientras escribía mi novela, porque sus libros fueron inspiradores, me ayudaron mucho a encontrar el tono y la manera en que yo tenía que escribir el libro. Mi padre murió el 15 de julio de 1995, tenía 69 años, yo tenía 18. Lo atacó un cáncer de próstata. Él, como buen militar, nunca se trató el cáncer de próstata. Un médico le dijo que quizá una manera de prolongar su vida, su existencia, era amputándole los testículos. Y vayan ustedes a pedirle a un militar que se ampute los testículos. Es casi como aniquilar todo lo que él había construido de virilidad. Mi padre fue un militar muy peculiar. Nació por circunstancias ajenas a su voluntad en la Argentina, porque mi abuelo lo habían deportado en la dictadura de Leguía en el Perú, y empezó su carrera militar en Buenos Aires junto con hombres que con los años se hicieron famosos por las razones menos ejemplares, ¿no? Todos resultaron, por lo menos el círculo más cercano a él, resultaron todos enjuiciados por genocidio, todos resultaron ser unos asesinos implacables, pero yo todo eso no lo sabía, y cuando él muere, para mí, por supuesto, fue una circunstancia dramática que afectó directamente la cotidianidad familiar, y yo intuía que eso iba a afectar también mi literatura, pero no sabía de qué manera. Con los años empezó a aparecer mi padre en algunos poemas, yo escribía poemas entonces, pero 10 años después, por una circunstancia que no tenía nada que ver con él, una sesión psicoanalítica a la que yo me acerqué para tratar una depresión sentimental, después de que el analista me preguntara cómo se habían conocido mis padres y que yo repitiera el relato familiar que asumía como cierto, él me hizo una pregunta que nunca se me olvidó, ¿no? ¿Tú alguna vez has visto una foto de tus padres casados? Y yo entonces sentí que nunca había tenido la necesidad de ver esa foto, que nunca la había visto, y sentí de pronto que no sabía nada de mi padre, e inicié entonces una pesquisa, una larga pesquisa que me llevó a encontrar cosas de la biografía de este hombre al que de pronto sentí que no conocía en absoluto, y traté de escribir un libro sobre la base de una pregunta, que es ¿quién fue este hombre antes de que yo venga al mundo? Y quizás respondiéndola pueda saber quién soy yo después de que él se fue, ¿no? Un poco ese fue el punto de partida de la novela. ¿Tenéis algún momento concreto que recordéis, el momento en que se estalló el libro dentro de vosotros? Yo sí lo tengo bastante claro. Yo recuerdo que cuando
Cuando operaron brutalmente a mi padre, fue una operación en la que le extirparon el estómago y el bazo, es decir, con 89 años, pues prácticamente fue asombroso que saliera de allí. Y yo tenía esa percepción que supongo que es común a muchos seres humanos, la idea de decir, bueno, mi padre puede con esto y con mucho más, y entonces pues salió de la operación muy machacado, pero el médico aún así dijo, nunca había visto a un hombre de 90 años recuperarse con esta fuerza, ¿no? Yo lo recuerdo tumbado en la cama del hospital, cuando le preguntabas cómo se encontraba, decía mal, pero con esa tranquilidad de los marinos, ¿no? Que dice, bueno, es que nadie me va a ayudar en esto, el mal que estoy pasando sé que lo tengo que pasar y bueno, pues está bien que estéis ahí, pero... Entonces yo recuerdo que me regresaba a Madrid de Bilbao, que es donde transcurría todo esto, y recuerdo que me acerqué a besarle para decirle, vuelvo la semana que viene, vuelvo en cuanto pueda para verte. Y entonces él me dijo una frase que en cierto sentido cambió mi vida. Me dijo, cuando me recupere de esto, tú y yo subimos, vamos a pasear un día al Pagasarri. Contaré brevemente lo que es. El Pagasarri es un monte que está en Bilbao, muy cerca de la ciudad, donde padres e hijos y también novios y también amigos y bueno, mucha gente sube. Es un paseo muy agradable para hacer el domingo por la mañana que te permite pasear y volver a la hora de comer. Y entonces, casi con seguridad puedo decir que lo esencial de la buena relación que finalmente tuvimos mi padre y yo se concretó en aquel lugar, caminando por aquel lugar es donde hicimos nuestra relación. Y yo hacía tal vez 40 años que no subía al monte con mi padre y recuerdo que primero sentí algo que hacía mucho que no me pasaba. Cuando él me dijo esa frase, cuando salga de aquí subimos tú y yo al Pagasarri, cada palabra parece medida por un escritor, no fueron esas, tú y yo, no incluyó a nadie más. A mí se me saltaron las lágrimas de una manera brutal, como no había ocurrido en todo el proceso de enfermedad, de operación, etcétera. Y luego cuando salía del hospital estuve dándole vueltas al hecho de decir, pero qué importante tiene que ser para él ese paseo, esos paseos que hacíamos él y yo cuando yo era adolescente y él era un hombre que volvía a casa después de largos viajes y decía, mis hijos quiénes son, quieren que me vaya, no tienen ni idea no desean que yo esté con ellos, les tengo miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí ese momento pasado el tiempo es el que he ubicado como el instante en que de pronto me sentí como catapultado a escribir el libro. A mí me gustaría saber si vosotros tenéis ubicado algún momento concreto, algún momento en que se diera alguna especial intensidad emocional que os decidiera a dar ese paso, por otra parte, tan difícil de asumir escribir este libro. Yo pensaba que había tardado mucho al hacerlo en 4, pero al ver tu caso veo que en realidad fui muy rápido, ¿no?, a la hora de hablar del padre muerto. ¿Tenéis ubicado algún impacto así emocional que os lanzara la escritura? Renato. Bueno, yo creo que esa conversación con el psicoanalista marcó el inicio de una necesidad primero por entender, por saber y casi inmediatamente por escribir, ¿no? Porque empecé a hacer entrevistas a mis tíos, ¿no? De pronto lo que me obsesionó fue desmontar todos los relatos familiares, tratar de encontrar a mi padre debajo de esas anécdotas que se contaban históricamente domingo a domingo en las parrilladas, en los almuerzos, donde mi padre siempre era un personaje épico, ¿no? Y yo lo que quería era que me contasen las anécdotas más avinagradas, más oscuras, que uno ya presiente por dónde van, ¿no?, pero de las que no tiene mucha idea. Por ejemplo, para mí el pasado de mi padre en la Argentina siempre fue una incógnita. Hoy sé que la Argentina de mi padre fue el territorio en el que él conoció al que probablemente haya sido el amor de su vida, una mujer que yo siento que lo marcó sentimentalmente, y también el espacio de sus amistades más siniestras. Pero yo salí de esa sesión con ganas de saber y empecé a hacer anotaciones, y no sé si en el caso de ustedes, pero a mí lo que me pasó es que esta fue una novela que se fue como escribiendo a partir de eso, de anotaciones sueltas, de pensamientos que de pronto surgían y que yo necesitaba aterrizar en una libreta. No recuerdo un día en que me haya sentado a escribir la novela, sino de pronto ocurrió que me senté a aglutinar todas esas cosas que ya venía reuniendo. Bueno, en el caso mío, pues yo
había escrito otros libros. Una amiga me dijo que yo habría escrito esos otros libros, esas otras novelas para aprender a escribir y poder luego escribir El olvido que seremos. No estoy seguro de si sea eso. Lo que sí creo es que si no lo matan, yo no habría escrito el libro. Es decir, a mí no se me ocurriría escribir una novela sobre mi madre, que tiene ahora 94 años, prácticamente la edad a la que murió tu padre, si mi madre se muere antes que yo, que es biológicamente más probable, aunque uno nunca sabe, pues no escribiría yo una novela sobre ella, por mucho que la admire, la quiera. Creo que es el hecho de que lo mataran lo que desencadena una necesidad de no ser el escritor que probablemente yo habría sido. Es decir, a mí el tema de la violencia, el tema de los sicarios, incluso la política, no son temas que me apasionan. Yo habría escrito sobre otras cosas y escribí sobre otras cosas. Digamos que escribí novelas frívolas, fragmentos de amor furtivo sobre puras relaciones de pareja. Incluso después, El amanecer de un marido, sobre el fracaso del matrimonio. Son otros temas los que me interesan. Pero como la violencia colombiana, el destino suramericano, digámoslo así, con un verso de Borges, tocó a la puerta de mi casa, yo, por mucho que le saqué el cuerpo, esa historia y ese olvido fue creciendo. El olvido que yo sentía, el olvido, de qué manera iba yo olvidando a mi padre, iba todo el mundo olvidando a mi padre. Ya nadie se estaba acordando de ese médico que había sido bueno y que había sido importante. Entonces, de algún modo, y los asesinos empezaban a publicar libros en los que justificaban sus acciones. Los paramilitares publicaban libros diciendo por qué habían anulado el cerebro de los comunistas. Como que fue creciendo en mí también una rabia y una necesidad de contar cómo había sido su vida y por qué lo habían matado. Porque siempre se dice, cuando a alguien lo matan, se dice, bueno, por algo lo habrán matado. Y sí, claro, a mi papá lo habían matado por algo, pero no por algo malo que hubiera hecho. No era el crimen como castigo, el asesinato violento como castigo, sino como profunda injusticia. Entonces, para mí era importante simplemente contar la vida de él como una muestra del tamaño de la injusticia. Pero no, y luego me han dicho, ¿por qué no escribes otro libro como El olvido que seremos? Pues porque afortunadamente no me ha pasado, yo no quisiera que me pasara nada así. Otra vez, yo no quiero que supongamos que yo en mi vida solamente haya escrito un buen libro y sea este, como muchas personas piensan. Yo prefiero vivir con menos sufrimientos y sin ningún libro bueno. Y ya está. Creo que en eso estamos de acuerdo. Creo que esa es una buena idea. El sufrimiento no lo queremos. Sí, no. Pero ha cambiado en el tiempo que ha transcurrido, no tanto, no sé si de la escritura del libro, del hecho de la muerte del padre. A lo mejor suena un poco rara la pregunta que yo me he hecho muchas veces. Yo sí lo he percibido en mí. ¿Cómo ha cambiado la relación con vuestros respectivos padres desde que el libro se hizo? Lo digo porque parece que cuando el padre muere y alguien asume el hecho de escribir un libro sobre él, una vez el libro termina se genera una serie de extrañas percepciones. En mi caso yo sentí una enorme paz, sentí que ese libro lo había hecho para él. Yo en la casa donde escribí el libro, que había sido la vieja casa familiar, sentía que él y yo dialogábamos, que él y yo hablábamos y que ese libro no le iba a interesar a nadie más después. Pero yo al terminarlo tuve la nítida sensación de que la relación con mi padre muerto había cambiado muchísimo, de que se había solidificado de una manera extraña, de que él y yo teníamos algo que nadie más tenía. Y también incluso llegué a pensar qué triste o qué solitario se debe de sentir la persona que pudiendo escribir sobre la muerte de su padre no lo haga. Es decir, me parece que me ha dado mucha paz. Yo no sé
¿Cómo habéis sentido esto? Tal vez el tuyo fue una muerte natural, en tu caso evidentemente es trágico y diferente, pero ¿habéis experimentado alguna relación con algún cambio respecto al recuerdo de él, a la relación que a pesar de todo, independientemente de sentimientos religiosos o no, yo creo que se sigue teniendo con el padre muerto? Mi padre publicó un librito, digo librito por la extensión, no estoy minimizándolo, que se llama Coloquios sobre una vocación militar, dirigido a un público evidentemente militar, donde hablaba de su experiencia como ministro del Interior, como ministro de Guerra, 35 años al servicio del ejército peruano, etc. Y cuando me lo dedicó puso unas líneas que no he podido olvidar porque me parecían en el fondo una gran trampa, ¿no? Decía, para mi hijo Renato, con la convicción de su capacidad de hoy y de su responsabilidad de mañana. Entonces yo me he pasado media vida tratando de interpretar cuál es esa responsabilidad, ¿no? Que es una palabra, además, que uno como hijo a la que trata de adjudicarle algún tipo de rol. Cuando él muere yo tenía 18, tenía un hermano menor y una hermana mayor, y la frase "tú eres el hombre de la casa" la escuché tantas veces que sentí que esa era la responsabilidad, ¿no? Cuidar a mi hermano menor, acompañar a mi madre. Con los años he querido creer que esa responsabilidad de la que él hablaba tenía que ver más con darle una narrativa a él como personaje. Yo siempre he pensado que la mejor herencia que me pudo dejar mi padre, aun cuando fue un hombre tan complejo, tan contradictorio, de ideas con las que yo no tengo nada que ver, ideas que yo discuto y que siempre discutiré, pero a quien razonablemente todavía amo, el mejor legado es el personaje que él construyó, ¿no? Un hombre, por un lado, muy sentimental, por otro lado, un personaje público que construyó una imagen pública, como el padre de Héctor también fue un hombre que tenía un rol público, pero que dividía a la sociedad, ¿no? Hay hasta hoy un sector de la sociedad peruana que recuerda a mi padre como un personaje épico, como un militar que dio los planteamientos que había que dar para combatir a Sendero Luminoso cuando el terrorismo empezó a surgir, y hay otro sector que piensa hasta hoy que fue un villano, un represor encargado de cerrar medios de comunicación, de deportar a dirigentes de izquierda. Entonces, cuando yo hablo de él, un poco yendo a tu pregunta, Fernando, yo siento que nada es gratis en la literatura. Uno invierte años, invierte emociones, invierte tiempo en escribir libros como estos, y a cambio también pierdes algo, ¿no? Yo siento con los años que hablo más del personaje literario que yo me inventé, con los recuerdos, con los hallazgos y con las cosas que fui descubriendo y que me decían de él, los testimonios, y que como contrapeso a eso, el recuerdo del hombre biológico con el que yo conviví 18 años se ha ido como diluyendo un poco, ¿no? Si tú me preguntas cuál es mi relación ahora con él, es como una relación con un fantasma que está hecho de las cosas que yo supe de él después de muerto, que son más certezas que las que tuve de él cuando estaba vivo, ¿no? Bueno, yo en cambio, creo que supe prácticamente todo de mi padre. Creo que mientras él estuvo vivo, le dije todo lo que le tenía que decir. Y él me dijo a mí también todo lo que me tenía que decir. Digamos que la relación que tengo con él es una relación, yo soy ateo, fui educado incluso por él en el ateísmo, pero es una relación que me explica mucho o que me hace pensar mucho en el nacimiento de las religiones, porque tiene algo de mística. Yo converso con mi padre, le pregunto a mi padre si esto que voy a hacer o a dejar de hacer está bien hecho. Es como un referente y él me contesta y entonces hay una especie de relación dentro de la cabeza. Incluso el epígrafe del libro dice que yo llevo sobre mi cara la cara de mi padre porque me parezco a él y porque mis hermanas dicen que las manos son iguales y uno, de algún modo uno quiere ser digno de su padre en mi caso. Quiere tener una relación con sus hijos que, bueno, que a mi muerte por lo menos no deje en mis hijos una sensación de vergüenza. Me sorprendía un poco que
que en el libro tuyo hubiera como un episodio inicial de miedo y de miedo recíproco. Miedo tuyo hacia el padre y del padre hacia ti. Yo nunca sentí miedo por mi padre, nunca mis respetos, sí, pero miedo jamás. Y me parecería lo peor, aterrador, que mis hijos hubieran sentido alguna vez miedo. Siento como padre que lo que debo ser es lo contrario del miedo, es el que quita el miedo. Y era lo que era mi padre para mí. Entonces, después de escribir el libro, mi relación con él no cambió. Siguió siendo esa relación casi mística. Lo que sí cambió es que escribí un libro que era necesario en términos de venganza literaria. Es decir, yo voy a contar esta verdad para que la versión de los asesinos compita con mi versión y que mi versión los derrote a ellos completamente. Como de hecho espero, no sé. Ha hecho. Pues no sé, pero bueno, pero al menos ahí está mi versión. Eso que dices del miedo es curioso porque a mí es una palabra que me impresiona muchísimo, la palabra miedo. Creo que efectivamente en cualquier relación humana el miedo es tremendo. Pero yo cuando lo cuento así es verdad. O sea, yo que pasé 1 año y medio sin conocer a mi padre, siendo un niño que vivía, pues imagínenselo, en un ático en Bilbao con su madre y su abuela dedicadas en cuerpo y alma a satisfacer mi más mínimo capricho, esto es una pésima educación emocional. Probablemente yo sigo yendo al psicoanalista desde hace 14 años en parte por aquello, ¿no? Porque eso no es bueno para nadie, porque yo pedía quiero un bollo de chocolate un domingo por la tarde en la inhóspita ciudad que podía ser el Bilbao de los años 60, cuando un domingo por la tarde estaba todo cerrado. Y mi abuela se vestía y bajaba a por el bollo de chocolate, ¿no? Y no volvía sin él. Yo no sé cómo lo encontraba, pero... Entonces, en esas circunstancias, cuando aparece mi padre, me dicen, viene papá, y yo pensé, horror, qué mal suena esta palabra, y yo soy el emperador de esta casa, de este ático. Yo me asomaba a la terraza y veía como hormigas pasar a mis súbditos por allí, yo me los figuraba. Y de pronto viene papá y esa palabra a mí me sonó terrible, ¿no? Porque... Entonces yo cuando digo el miedo era ese impacto que tuvimos los dos, que yo de pronto vi tal vez la primera figura masculina que veía en mi vida, tal vez la primera figura de ver a un hombre ahí plantado. Yo no salía de casa, o si salía pues era muy pequeño, y de pronto yo quería que se marchara, porque yo estaba en mi casa, en mi imperio, maravillosamente bien, ¿no? Y de pronto cuando yo pedí, me dijeron, este es papá, y yo dije, ¿cuándo se larga? Esa fue la respuesta, fue así como nos conocimos. Yo durante mucho tiempo, esta idea alentada por mi madre, porque lo de la madre que narra historias para que luego tal vez uno lo acabe por contar, también es una cuestión interesante. Yo no puedo acordarme de este primer encuentro con mi padre, pero como mi madre lo ha contado tantas veces, pues al final casi ha hecho una novela de él, ¿no? Y entonces, yo mucho tiempo después pensé, claro, qué miedo el que sentía yo, incomodidad, de decir, tengo aquí esta paz ya establecida con mi madre y mi abuela, y de pronto viene este señor a romper todo esto, alguien a quien no conozco, que no sé qué es, alguien que me dicen que tengo que querer. Y yo decía, ¿pero por qué tengo que quererle, ¿no? Lo cierto es que luego, claro, le fui queriendo, porque lo cierto es que él era un hombre encantador y además me contaba películas, y esa fue su manera de entrar en que yo fuera abriendo las compuertas de la cerrazón, ¿no? Pero lo que luego me impresionó mucho es pensar, pasado el tiempo, cuando él volvía y decía, es que claro, mi hijo no me conoce, por lo tanto, pues estaba en guardia, él venía en guardia hacia mí, ¿no? Y luego eso pasó con mi hermana y pasó con mi hermano. O sea, esto él lo hizo 3 veces, atravesó por aquel océano de recelo de sus hijos, ¿no? Pero sí es verdad que es una de las cosas más tremendas que puede haber. Y yo creo que lo que me ha quedado me sorprende y gusta, desde luego, eso que dices, porque a mí me pasa igual. Yo hablo con mi padre. Yo cuando estoy ante cierto dilema moral, le pregunto. Es absurdo. En alguien que igualmente yo no tengo ninguna creencia religiosa, pero digo, ¿a quién estoy preguntándole? Pues creo que estoy preguntándole a la imagen que tengo de él, al ser que creo que fue, a la persona que me mostró y me contó muchas cosas. Y le sigo preguntando porque tengo la sensación de que si él me contesta, creo que solo su expresión me va a dar ya una clave para lo que debo hacer, ¿no? A mí me dio mucha valentía sentirlo a él cuando estaba escribiendo. Y yo esa valentía la he percibido también en vuestros libros.
A mí hay un episodio que me ha impresionado mucho de tu libro, porque parece que aparentemente no tiene que ver con el libro. Es ese episodio en que tu hermana casi se ahoga. Eso me pareció un momento terrible, tal vez porque a mí hace muchísimos años, yo era muy niño, me ocurrió algo parecido. Vi en una playa como una persona parecía que se ahogaba y me quedé paralizado, y cuando leí tu escena me impactó brutalmente, porque esa sensación que tú describes de me quedo bloqueado es exactamente lo que yo sentí. Me gustaría ¿por qué pusiste esa escena dentro del libro? Bueno, la puse porque comprobar la propia cobardía es demoledor. Y bueno, y mi padre al final de su vida fue muy valiente, sobre todo. Una persona desarmada que se enfrenta solamente con las palabras o con poemas a, a los paramilitares, a los militares, a la gente más violenta de Colombia. Y se enfrenta de una manera, bueno, sabiendo que lo van a matar. Creo que siempre hay momentos de la vida en que uno demuestra lo que es. Y en ese momento, aunque yo era un niño, no sé si he cambiado lo suficiente, pero a lo mejor no, yo me porté como un cobarde. Y un niño prácticamente de mi misma edad salvó a mi hermana menor, y yo no. Y eso fue, para mi padre fue muy doloroso, porque él me lo dice: ¿por qué no hiciste nada? Y me lo dice inclinándose hacia mí, poniéndose en cuclillas, y no en tono de pregunta. Y en el libro muy específicamente le omití los signos de interrogación. Es una pregunta en que ¿por qué no hiciste nada? Pero no es el tono de pregunta que sube un poquito, sino es como una constatación de que no hice nada. Ahora, estoy vivo, y la vida lo puede siempre poner a uno frente a una situación en que tiene que ser, en que tiene que, como diría Cavafis, tiene que decir el gran sí o el gran no. Tiene que ser valiente o cobarde. En algún momento nos puede pasar. Y en el mundo tal como está, en el mundo de Trump, con mayor razón. Entonces yo me pregunto si yo seré ese niño cobarde que fui, o si seré capaz de tener realmente la máscara de mi padre también puesta, que seré capaz de ser como él y de no ser un cobarde. Es por eso, creo yo, que lo puse. Porque esa valentía que tú narras en el libro, que reflejas de él, realmente resulta muy, muy épica y muy poderosa. Es decir, realmente describes a un personaje Él vivió de una manera muy, muy romántica su vida, como heroica, sí. Sí. era un hombre que parecía, lo acabas de definir, se enfrentaba a todo con la palabra, y esa sensación, alguien que no lo conoció, leyendo el libro, se percibe esa idea, ¿no? La idea de alguien que era capaz de enfrentarse desarmado a las armas, literalmente. Y eso está contado de una manera que resulta Y sin un estremecedor. interés personal, es decir, lo hace no para ser rico, no para ser héroe, no, sino como un deber Porque se realmente. debe hacer. Es porque se debe hacer. Porque se debe hacer. Y yo creo que la valentía en tu libro, me parece que es completamente opuesto en mucho sentido al olvido que seremos, hay una valentía que es adentrarte en un personaje que tú describes de forma bastante implacable en muchos momentos como un personaje no positivo. Acabas de decir, razonablemente aún puedo amarlo, algo para así, una frase me ha llamado la atención, ¿no? Eso acabas de decir hace un momento. Es un libro muy valiente porque no estás haciendo un retrato desde la admiración o adoración del libro de Héctor, sino desde una serie de preguntas muy duras, muy dolorosas, y decir quién era este personaje, qué cosas oscuras y terribles pudo hacer. Una de las cosas que yo descubrí leyendo libros como los de ustedes es que tenía que referirme a mi padre como si no hubiese sido mi padre, tratarlo como un personaje literario, aunque evidentemente había sentimientos comprometidos. No fue, yo siento, y trato de decirlo siempre,
fue como una lucha entre el hijo y el escritor, ¿no? El hijo que no quería descubrir tantas cosas y que quizá no se hubiese tomado el proyecto narrativo tan en serio, y el escritor que a medida que encontraba cosas que le parecían horrendas en algunos casos, quería igual acometer la novela, ¿no? Ahora, igual yo no quería que la novela fuese el territorio en el que mi ideología disputara una pelea ideológica con mi padre. Yo sentía que la novela tenía que ser en ese sentido el terreno donde fluyera la narración sin ningún tipo de propaganda o sin ningún tipo de defensa de mi forma de pensar, ¿no? Hay cosas de la forma de pensar de mi padre que yo nunca entenderé, pero hay otros episodios de su vida donde yo sí le reconozco una valentía y una actitud principista o idealista que hasta hoy me emocionan, ¿no? Cuando él, en el año 93, 2 años antes de morir, él se quejaba públicamente mucho de que el gobierno de Fujimori había corrompido las Fuerzas Armadas. Y llegó a decir en un momento que el comandante general del ejército era un inútil, que lo era, en verdad lo era. Y por esa declaración lo empapelaron y le abrieron un proceso judicial y lo quisieron meter a la cárcel 90 días. Él diseñó su estrategia con el abogado y el día que se presentó ante el tribunal, mi padre dijo, bueno, yo he venido con mi maleta listo para sufrir el encarcelamiento y si usted cree, señor juez, de que yo soy culpable, entonces debo purgar prisión. Cosa que al abogado lo sorprendió porque no era parte de la estrategia que habían diseñado. Y cuando mi padre nos contaba eso, yo sentía que él trataba como de legarnos un tipo de ejemplo de ser coherente, aun cuando tus ideas puedan ser lo radicales que eran en su caso, ¿no? Mi padre proponía la pena de muerte para los líderes del terrorismo e incluso para los políticos corruptos y una serie de medidas que, claro, vistas hoy con otros ojos, tantos años más tarde, suenan bastante más radicales. Pero tenía admiración por personajes como, bueno, Videla, Kissinger, Pinochet. Tenía una debilidad por ese tipo de personaje autoritario. Y esas cosas yo jamás las compartiré, pero sí que había momentos en los que él hablaba con una pasión que yo nunca he sentido respecto de nada, ¿no? Hablaba con una pasión por el Perú, por el ejército, por la necesidad de dejarle un buen país a sus hijos y a sus nietos. Ese tipo de cosas, ese tipo de momentos o de discursos en la casa todavía me tocan cuando los recuerdo, ¿no? Pero sí que fue un personaje muy complejo, pero yo he tratado de usufructuar su complejidad para poder escribir el libro, ¿no? Y hablar, sí, del hombre, efectivamente, que no solamente se convirtió en un militar muy radical y que se inventó un personaje represor, sino también del hombre sentimental que había tenido una gran decepción amorosa en Buenos Aires, que tuvo un primer matrimonio del que tuvo 3 hijos, mis hermanos mayores, y que luego conoció a mi madre, una relación paralela, subterránea en un primer momento, clandestina, y poder escribir que yo vengo de ahí también fue un acto como de liberación, ¿no? No es fácil decirlo, no es fácil encontrar las maneras de decirlo, pero yo creo que es peor saberlo, tener la necesidad de decirlo y quedarte con las palabras atragantadas, ¿no? Por eso es que mi familia más nuclear no celebró la novela, pero la entendió, ¿no? La familia más alejada sí se sentía un poco como dañada, herida o damnificada, etcétera, ¿no? Pero la familia más cercana, empezando por mi madre, entendió finalmente cuál era el propósito del libro, ¿no? Describir a este personaje con toda su complejidad para poder describir un poco también el lugar del mundo que me corresponde. A mí me parece que tu libro es mucho más difícil de escribir, porque al fin y al cabo creo que los nuestros coinciden en que están escritos desde una admiración nítida hacia el personaje, desde un amor a la persona y desde una admiración por lo que hace. En tu caso es más difícil porque hay muchas cosas y de hecho en la lectura del libro chocan continuamente cuando tú dices frases como es difícil pensar, escribir y decir que mi padre admiraba y quería a Kissinger, a Pinochet, a Videla. Pues claro, eso realmente yo creo que convierte en una especie
casi diría de ejercicio de semi-esquizofrenia, el entrar ahí para escribir ese libro y para describir ese personaje tan brutal en esos aspectos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que si la gente en general quiere vivir tranquila, espiritualmente imperturbable, que no haga ese ejercicio de rebuscar más allá de los relatos familiares y abrir los cajones que sus padres le han pedido que no abran, porque en realidad se puede convertir también en un ejercicio un poco masoquista, si es que detrás de eso no hay un proyecto como escribir un libro, ¿no? Que creo que adecenta un poco la obsesión neurótica por saber de tu padre o de tu madre más allá de lo permitido. Eh, Tú decías que era un padre más difícil y sí, lo era más difícil. Eh, pero al mismo tiempo yo me tuve que enfrentar con mi lado de escritor también más vampírico, ¿no? Llega un momento en que los escritores, no sé si ustedes lo sintieron, pero dejan de lado al hijo que también son y encuentran petróleo en esas anécdotas oscuras que hubiesen preferido como hijos no saber, ¿no? El día que mi madre me contó que mi padre había ocultado en nuestra casa a un prófugo de la justicia argentina, un tipo que según mi madre se llamaba Pajarito Suárez Mason, ese era el apelativo por el que lo conocía mi madre. Cuando yo googleaba Pajarito Suárez Mason, le decía, ¿estás segura que se apellía Suárez Mason? Segurísima. Y bueno, googleen más tarde si quieren Suárez Mason. Y era un tipo conocido en el ejército argentino y en la Argentina en general como el carnicero del Olimpo, porque tenía a su cargo hasta 4 centros o campos de concentración. Entonces, a mi lado de hijo, que mi padre haya escondido a un hombre de esa catadura, por supuesto que lo repele. A mi lado de escritor le parece narrativamente dramático y útil para un libro de estas características. ¿Nos parece, ahora según te escuchaba y antes escuchándote a ti, me da la sensación de que de alguna manera creo que es bastante obvio sacar la conclusión, vuestros libros sobre vuestros padres muertos en realidad de alguna manera componen una mirada sobre la historia de Latinoamérica. Es decir, tu padre es el hombre que lucha por los derechos humanos, muere por ello asesinado. Tu padre es el hombre que tú mismo describes como alguien que está en el lado represor. Habrían sido dos imágenes, dos formas de entender el mundo que habrían chocado y que en cierto sentido yo creo que resumen la historia de América. ¿Qué opináis? Bueno, digamos que hay casos incluso más complejos, porque dentro de la izquierda, y mi padre estaba en la izquierda, en Colombia por lo menos, y en muchas otras partes, pues hay gente de la izquierda que ha cometido actos tan brutales como los de la derecha. A mí no me interesa tanto la ideología, sino los actos. Es decir, si mi padre hubiera secuestrado, matado, luchado y matado, así sea por un ideal, yo tendría de él una idea muy distinta. Mientras Renato hablaba, yo pensaba en que hace poco mi hija que hace cine, mi hija mayor, Daniela, hizo un documental sobre mi padre, su abuelo, que nunca conoció, y está haciendo ahora un documental sobre su otro abuelo, el abuelo materno, que era un escultor que terminó en la cárcel por narcotráfico y en Estados Unidos. Y hace poco mi hija investigó todos los papeles de narcotráfico en Estados Unidos y leyó que efectivamente había sido condenado por tráfico de cocaína. Y vino de donde mí llorando y me dijo, yo tenía todavía la esperanza de que mi abuelo no hubiera hecho esto y que lo hubieran condenado injustamente en Estados Unidos. Y ella, al verlo, literalmente, sintió pesar del abuelo y de sí misma. Yo me preguntaba si Renato, al ver ciertas cartas, no de la ideología, no de si él pensaba si era de derecha o de izquierda, sino que a lo mejor una orden de tu padre haya significado que una persona desaparece. Si al leer eso no te daba lástima de ti o de tu padre. Bueno, cuando publiqué la novela,
Yo sabía que mi padre había compartido con Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano cuyos libros recomiendo, que habían compartido algunas caminatas en París, porque habían coincidido a finales de los 70. Mi padre como agregado militar, en un puesto además que no le correspondía, al que lo designaron como para desembarazarse de él, porque él presumían que estaba complotando contra el gobierno de turno, cosa que era verdad. Y en estos paseos con Ribeiro, yo sospechaba que habían tenido conversaciones que Ribeiro seguramente había documentado en sus diarios. Ribeiro anotaba todo. Y hablé con la viuda de Ribeiro, la llamé a París y me presenté, le dije de qué iba mi proyecto y le expliqué que tenía una necesidad por saber si es que Ribeiro había escrito algo sobre esos encuentros con el general Cisneros a finales de los 70. Élida Cordero de Ribeiro me dijo que le diera por favor 48 horas para revisar entre lo publicado y lo inédito a ver si encontraba algo, porque felizmente sí recordaba al personaje y sí recordaba esos encuentros. La llamé 48 horas después y con una convicción muy natural me dijo que no había nada. Entonces yo tranquilo escribí en la novela de mi padre con Ribeiro en París, pero cerré la novela y me olvidé del asunto hasta que algunos 2 meses después de publicar la novela me escribió un ratón de biblioteca, de esos que nunca faltan, ¿no? Más aguafiestas que colaboradores, a decirme, no sé si sabes, pero Ribeiro tiene 3 hasta 2 anotaciones en sus diarios donde se refiere a tu padre. Y fui inmediatamente a una librería a buscar La tentación del fracaso, tomo 3, no recuerdo el número de la página, pero sí recuerdo el texto casi de memoria, porque Ribeiro lo que dice es algo así como 27 de agosto de 1978. Ayer conversé con X, ex ministro del Interior de mi país. Después del 3.º o 4.º whisky, el hombre confesó lo que nunca debió confesar. Abre comillas y dice, yo autoricé la tortura de puntos suspensivos. Ribeiro continúa diciendo, no sé si era un Fernández o un González, lo que recuerdo es que la carne se me puso de gallina. Y a continuación hace una reflexión muy interesante desde el punto de vista literario, intelectual y humano sobre la cadena de la tortura, sobre quién determina la tortura y quién la ejecuta, sobre la moral de quien da la orden y la moral de quien está en contacto con la técnica que produce el dolor. Y eso a mí como escritor me parecía una pieza literaria maravillosa, ¿no? Como hijo, por supuesto, que me parecía horrendo. Pero también puedo imaginar a mi padre, después de 3 o 4 whiskies, presumiendo de cosas que no necesariamente hizo. Por eso decidí al final no incluir esa historia en las siguientes ediciones de la novela, porque sentí que si lo hacía iba a tener que buscar a ese Fernández y a ese González hasta el final. O sea, si aceptaba ese relato como cierto, iba a tener que buscarlo, ¿no? A sus familiares o deudos. Y si no lo hizo Ribeiro, pues yo no quería tampoco asumir ese trabajo porque iba a ser ya una locura, ¿no? No sé si ocurrió, ¿no? No sé si mi padre fanfarroneó en esa conversación, no sé si fue real, porque además él decía que había ordenado la tortura porque a cambio de eso se habían podido incautar unos determinados kilos de dinamita que iban a ser destinados a un atentado. Nunca lo sabré, es uno de esos agujeros que se abren mientras uno intenta cubrir otros, ¿no? Vas cerrando heridas para escribir tu libro y se van abriendo otras heridas que son como los libros que ya no necesariamente vas a escribir, ¿no? Yo siempre digo que estos libros son como que uno los acaba para que los libros no acaben con uno, porque son el perfecto pretexto para no publicarlos nunca, ¿no? Yo desde luego creo que vamos, en mi caso fue mucho más fácil encontrarme con ese quién es el personaje de mi padre, porque ciertamente lo que acabas de contar pues es verdaderamente terrible, ¿no? Yo recuerdo la percepción que tuve en esas cajas de fotografías, en esas cajas de recuerdos. En mi caso, mi padre que iba y venía, eso generó muchos enormes huecos en su biografía. Y al final yo recuerdo que me encontré con una caja de fotografías, que eran en las que en algunas de esas fotografías estaba él, y luego algo que fue un asombroso regalo del destino, porque él como marino había viajado por todo el mundo y llevaba una especie de bitácora, una especie de diario, pero un diario donde no había
absolutamente nada literario, donde solamente ponía tal día de tal año llego a tal puerto, tal día de tal año llego a este otro puerto. No había absolutamente nada, en absoluto, nada de nada, ¿no? Y eso yo durante mucho tiempo pensé que era una especie de reto permanente a mi imaginación, porque claro, cuando empiezas a ver, yo un juego que seguí fue revisar todo ese diario y hacerlo corresponder con mi propia biografía. Entonces, por ejemplo, decir, pues cuando yo tenía 12 años y estaba preocupadísimo por un examen de matemáticas que nunca iba a aprobar y que pensaba que no iba a aprobar, él estaba en Nueva Orleans. Y entonces yo decía, ¿y qué haría mi padre aquel día de 1972 en Nueva Orleans? ¿No? Eso a mí me genera una especie de fascinación muy grande que desde luego no cambiaría por aquello con lo que tú te has encontrado. Yo me vi obligado a a inventar una escena puramente de ficción en la que yo me encuentro con mi padre en Madrid después del ya muerto. Es una escena puramente fantástica, claro. Y, y él me dice en un momento, no dices nada malo de mí en el libro. Porque claro, yo mientras lo escribía temía que la gente pudiera decir, a ver, pero qué bonito, tu padre es maravilloso, todo lo que hace es estupendo, ¿no? Y entonces yo le contestaba en esa escena onírica, le decía, es que no sé nada malo de ti. Y claro, esa es la ventaja que tiene uno cuando su padre es un marino que va, viene y que durante largos periodos ha tenido esa oscuridad en la que luego yo cometí el terrible error. No sé si esto pasó en vuestras vidas. Yo me pregunto, una de las cosas que más me recrimino cuando él ya no estuvo es no hablé con él lo suficiente. Es decir, mi padre después de la guerra civil, él se presentó voluntario a luchar por la República, perdió la guerra, por supuesto, fue capturado y luego pasó al ejército de Franco durante un tiempo obligadamente, luego al acabar la guerra hizo largos años de mili y ya viviendo en Madrid, un tiempo que estuvo viviendo en Madrid hasta que las cosas le fueron lo suficientemente mal como para replantearse volver a su ciudad natal, pues para buscar allí algún tipo de salida, ¿no? Es decir, estuvo como 7 años viviendo en Madrid. Y yo cuando vine a vivir a Madrid con 17 años en 1975, los largos años que he tenido de conversar de mi padre de 1000 cosas, y habiéndolo hecho y habiendo profundizado en cosas y habiendo hablado de muchas cosas, un hueco terrible que me queda es que nunca le pregunté, cuéntame, ¿qué hacías en Madrid? Cuando estabas en Madrid, cuando un domingo por la mañana tú quedabas con tus amigos y bajabas a tomar cañas, ¿dónde ibas? Me atormenta en un sentido no trágico, en un sentido yo diría un poco, cuando esa tormenta fascinada, que a veces también tiene una especie de atracción, pensar que yo ahora que vivo en la plaza de Tirso de Molina, pensar que mi padre pudo tomar cañas en el mismo lugar donde yo antes, hace 2 horas, tomaba un café, ¿no? Y yo nunca le pregunté, no sé nada, para mí su presencia en Madrid es un hueco, un agujero negro, y por eso, en cierto sentido, envidio esa permanente relación que tú tenías con tu padre, ese diálogo permanente. Bueno, el diálogo sí, pero de todas maneras hay puntos ciegos, hay cosas que no sabemos de nuestros padres. Por ejemplo, incluso porque es como naturalmente repugnante. Para mí, a mí no me interesa la vida sexual de mis padres, para nada. Pero la vida sexual evidentemente es algo importante. Para mí, pues mi mamá jamás ha tenido sexo en su vida y nos parió como la Virgen María y a duras penas va al baño a hacer pipí, pero lo dudo todavía. Pero tú decías abrir los cajones. Hay un capítulo en el olvido que leeremos que se llama Abrir los cajones. Uno abre los cajones de la persona muerta y uno encuentra o pruebas o indicios de una parte desconocida de la vida de los padres. Ahora, yo no encontré nada que me pareciera repudiable o repugnante de la vida de mi padre. Encontré un testimonio de una relación amorosa con un hombre, lo cual quería decir que mi padre había tenido una relación, por lo menos una relación amorosa de tipo homosexual. Y por eso les mostré el libro en borrador a mi madre y a mis hermanas a ver si eso les parecía mejor que yo lo omitiera o que no lo contara. Algunas hermanas lo sabían, otras no. Mi madre lo sabía, no me pidieron que omitiera nada.
y digamos que en estas alturas de la historia, que alguien haya tenido una relación homosexual, además de una vida marital que mi mamá describe como muy feliz durante mucho tiempo, pues a mí no disminuye para nada la imagen que tengo de él. No es como en el libro de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, donde todo se derrumba con el hecho de que el protagonista sea homosexual. Sí me pasó como a ti, que después de publicado el libro, se me acercó una persona que era precisamente el apellido que estaba en esas cartas que aparecieron en los cajones de mi padre, o en esa carta única, y me dijo, yo soy tal, y yo le dije, yo sé quién es usted, y me contó lo que había pasado. Y me contó que básicamente era un muchacho de origen muy humilde, al cual mi padre le había enseñado a oír música clásica, a leer a Platón, a un montón de cosas que él recordaba con gran alegría y que, bueno, y que de mi padre tenía sobre todo como un recuerdo de un maestro, además de alguien con quien se había besado, también de un maestro. Bueno, que supongo que esos puntos oscuros, ese cubo que creo que eran palabras de él, ¿no? Ese cubo que uno ve. Sí, todos tenemos una parte que no le contamos a los demás. Claro, es que si no la tuviéramos sería en realidad horrible todo, ¿no? Es decir, si todos estuviéramos total y absolutamente expuestos a todo el mundo, entonces nuestra posible capacidad de seducción en el sentido global pues sería muy escasa, ¿no? Sobre todo, y no lo hacemos muchas veces, es para no hacer sufrir a otros. Que uno tiene cosas oscuras no porque sean malas, sino porque puestas en público harían sufrir a otras personas, creo yo. Ahora que Héctor hablaba de su madre, pensaba en que mi madre, mientras yo la entrevistaba, tenía como un doble discurso, ¿no? Por un lado me decía, ¿cómo es posible que vayas a escribir un libro infame? Porque yo le dije que quería escribir un libro que no fuera un homenaje a mi padre, ¿no? Ella esperaba un libro elegíaco, ¿no? Pero por otro lado me contaba cosas. Entonces, yo siempre digo que ella es como coautora involuntaria de la novela, porque por un lado rechazaba el libro o la idea del libro, pero por otro lado me decía cosas que yo no debería haber sabido si es que en realidad ella no quería que yo escribiera el libro. Te daba datos. Me daba datos, ¿no? Riquísimos además, casi como para que los contara, ¿no? Pero después le salía la moral y me decía, no escribas ese libro, pero tienes que saber que tu padre... Pero cuando el libro ya estaba en la imprenta, ella se acercó un día, fue la única persona a la que yo le mostré el manuscrito, y se acercó a mi cuarto, yo todavía vivía con ella, lo cual habla muy bien de ella, y me dijo, no quiero que publiques esta parte del libro, y me lo dijo llorando, y yo llamé al editor y le pedí si era posible extraer ese capítulo, y él me dijo que era posible todavía, pero me dijo, no sabes cómo te vas a arrepentir, porque esa parte habla de una dimensión humana del personaje, etc. Volví a hablar con mi madre y no sé si lo entendió o lo aceptó, pero el tema es que no volvió a hacerme ningún tipo de requerimiento sobre el contenido final de la novela. El año pasado surgió la posibilidad de hacer una película de la novela. El que estaba interesado es el hoy ministro de Cultura del Perú, Salvador del Solar, un tipo muy hábil. Yo debo ser el único peruano que ha lamentado la designación de Salvador como ministro, porque eso significa que el proyecto de la película se ha quedado descaminado. Pero cuando él me lo propuso, yo dije, ¿cómo le digo a mi madre que pueda haber una película sobre esta historia que a ella le ha costado tanto digerir? Busqué mucho las palabras, me tomé un tiempo, y cuando se lo conté, su única reacción y su única pregunta fue, ¿y qué actriz va a ser mi papel? Con lo cual me dio a entender que sus viejos resquemores y sus incomodidades habían quedado aparentemente de lado, ¿no? Hombre, es que yo creo que hay las madres que son tan especiales y esa sensación de semiconfidencia que tú dices, yo también la percibí. Yo cuando acabé el libro, extrañamente, porque bueno, yo creo que como todos los escritores somos vanidosos, entonces pensamos, pues mi madre, es que tu libro sobre mi padre se va a lanzar sobre el libro para leerlo.
y mi madre no lo leía el libro. Mi madre no leía nada y yo iba de visita a Bilbao y le había dejado el manuscrito ahí encima, y a pesar de que ella ya está mayor y no oye y tal, pero sí lee, incluso le hice una copia con letra muy grande, y yo veía que pasaba una hoja y lo miraba y cerraba el libro y decía, pero esto es este es el fin de mi carrera. O sea, si ni a mi madre le interesa el libro que he escrito. Y entonces, tiempo después, cuando el libro se editó, y el primer ejemplar, a mí me gustan mucho los ritos, el primer ejemplar de ese libro, esa fotografía en la que estamos mi padre y yo la hizo ella cuando intentaba precisamente acercarnos, en ese punto en que los dos estábamos como diciendo, ella es la que nos hizo esa foto y la que se preocupaba de acercarnos, ¿no? Recuerdo que miró largamente el libro cuando, mientras lo tenía en la mano, se quedó mirando la portada. Me pregunto qué sentía, ¿no? Pero es fácil imaginarlo, ¿no? Es decir, esa foto la hice yo en 1960 y ahora la veo en la portada de un libro. ¿Esto qué es? Yo creo que estaba como tratando de... Y entonces, a pesar de tener el libro, también tardaba mucho en leerlo. Yo veía que, igual que había hecho con el manuscrito, hacía con el libro. Es decir, pasaba una hoja y lo dejaba. Y pasado un tiempo, cuando yo ya hoja a hoja lo fue leyendo todo, ya me dice, cuando cerró la última página, me dice, bueno, ya lo he leído. Ahora ya lo puedo volver a leer tranquila. Y yo entendí de qué se trataba. Entendí que ella lo que pensaba es que yo podía haber contado alguna cosa que ella ignoraba de mí o de mi padre, o que mi padre me podía haber hecho a mí algún tipo de confidencia que ella prefería no saber, porque claro, sí es verdad que a sus 90 años yo oigo que esto nos lo dice a mis hermanos y a mí. Dice, bueno, ya cuando una tiene cierta edad, hay ciertas cosas que tampoco es urgente que las sepa. Ya vamos a dejarlo, ¿no? Si hay algún tipo de secreto. Y claro, es que es muy fácil, porque realmente en un libro tan hondo como el que nos hemos planteado hacer, tan de contar todas esas cosas que creemos que deben estar en el libro, pues ciertamente podía perfectamente haberse escapado algún tipo de cosa extraña, ¿no? De esa que nos genera una... No sé, de esa que a nosotros mismos nos genera una fascinación. Yo en la demencia senil de mi padre siempre me fascinó, porque un día, antes de dormirse, mi madre está muy sorda, él estaba sordo también, de manera que hablaban en voz muy alta. Y yo aquel día estaba en Bilbao y oí como mi madre ayudaba a mi padre a acostarse, y él dijo una frase que ella no escuchó, pero yo sí, y es una frase que, es más, estuve a punto de empezar el libro así, decir, el libro que estoy escribiendo lo olvido y voy a escribir este otro libro, porque dice de pronto, lo mejor de mi vida fue cuando fui maleante en Buenos Aires. Y yo me quedé, le dije a mi hermano, oye, papá ha dicho esto. Y dice, ¿seguro que has oído bien? Le digo, he oído perfectamente. Entonces me pareció, porque además tiene una especie de hecho, Maleante. Maleante. No navegante. No, navegante. Hombre, si hubiera pensado en eso, en aquel momento tal vez le habría dicho a mi hermano, no, tranquilo, ha dicho navegante. Pero fue maleante. Mira, me acabas de dar una explicación que podría cambiar mi vida. A lo mejor dijo navegante. A lo mejor no era... Para eso no era. sirven estas Las conversaciones. rimas son siempre muy útiles. Son muy... No, pero ciertamente él dijo maleante y me fascinó, ¿no? ¿Qué podía él pensar? Yo quiero pensar que a lo que se refería es a cuando fue maleante en Madrid. Maleante es una palabra, yo la veo incluso un poco amable, ¿no? Creo que no es lo peor que uno puede ser. Maleante es un pequeño, bueno, pues que está buscándose la vida, que si las cosas no le salen muy allá, pues tiene que renunciar e irse a volver a Bilbao, ¿no? Pues pequeño maleante, ¿no? Pero ser maleante en Buenos Aires... Serviría de título al libro de Renato, cuando fui maleante en Buenos Aires. Yo pienso que sería bonito. Cada vez que voy a Buenos Aires un día pensé, qué bonito sería buscar dónde sería él maleante en Buenos Aires. Pero fue una imagen que sí, creo que esas cuestiones oscuras tal vez es mejor que queden ahí, ¿no? Porque son las que siguen dando de alguna manera vida al personaje, vida a nuestros padres que están ahí. A mí, una cosa que me quedó cuando acabé el libro, y todavía cuando me lo preguntan, lo único que me queda, es curioso, un libro que fue escrito para la única persona que no puede leerlo, en cierto sentido, seguro que aunque tú tenías otro cometido como el que has señalado,
pero seguramente que a todos nos gustaría que nuestro padre hubiese podido leer el libro que escribimos, ¿no? Yo fantaseo Yo no con estoy una... tan seguro. No, bueno, por algunas cosas que has contado, no, pero Podrían fusilar. Pero, digamos, sí, lo que sí siempre digo es que el libro existe porque él dejó de existir, ¿no? No imagino un mundo en el que mi padre y el libro convivan juntos, porque el libro surge de la necesidad de explicarme su ausencia y su pasado, ¿no? Pero ¿qué os sugiere la idea de que yo fantaseo con la idea de que él vuelve mágicamente a la vida 24 horas, como en las películas de género fantástico, y entonces yo le doy el libro que escribí sobre él y le digo, léetelo, se lee en 4 horas, y el resto de las 20 que la vida te ha devuelto, me gustaría que habláramos de lo que de lo que percibes, de lo que es, de lo que te parece, de esas cosas que yo he puesto aquí pensando que esto era así y a lo mejor en realidad era de otra manera. Si eso fuera posible, ¿qué os sugiere? ¿Lo haríais? Bueno, a mí me sugiere que probablemente nos daríamos cuenta de cuánta ficción hay en lo que creemos que es no ficción, cuánto hemos inventado de estos personajes que creemos conocer también. Yo creo que mi padre se sorprendería de la cantidad de inexactitudes, exageraciones, mentiras, protagonismos que a lo mejor él no consideraba que tenía. Uno trata de escribir un libro, este libro, sin ninguna mentira, con todo lo que la memoria te dice que fue así. Y incluso por detalles de mis editoras, que fueron mis hermanas y mi madre, me di muy bien cuenta de que yo era escribiendo una especie de fantasía elaborada por mi desmemoria, que la capacidad de olvido que tenemos todos los seres humanos y la creencia falsa en que recordamos muy bien, en que hacemos muy bien las cronologías, nos hace pensar que podemos escribir un libro de pura fantasía o un libro de puro recuerdo y exactitud y verdad. Y probablemente no, probablemente todos vivimos dentro de nosotros mismos en un mundo muy imaginario y que no se corresponde exactamente con la realidad. Entonces yo creo que habría un choque fuerte entre la realidad de mi padre como recordaría él su vida y la realidad del libro como yo quise recordar la vida de él. Tú, Renato, ¿cómo piensas que sería ese encuentro con tu padre? Hago el esfuerzo de imaginar a mi padre conmigo conversando sobre el libro, pero la verdad es que no logro visualizarlo. Ahora, él era un hombre muy hermético, ¿no? Que hablaba muy poco de sí mismo, que hablaba muy poco de su pasado. Eventualmente hacía algunos comentarios muy puntuales sobre su infancia, sobre mi abuelo, a quien yo conocí por una foto que teníamos ahí en la casa. Él a veces se ponía a recitar versos de mi abuelo era poeta, era periodista, recordaba su exilio y se ponía a llorar. Mi padre, ¿no? Que era un hombre muy sentimental, siempre se cuidó de no llorar con el uniforme puesto, cosa que se hubiese visto un poco chocante. Pero había gente que no creía que él tuviese ese lado tan emocional. Quizás si él pudiese conversar conmigo ahora, a mí me encantaría preguntarle más por esa primera novia con la que estuvo a punto de casarse en Argentina, Beatriz, que además tiene un nombre tan literario, y de la que él siempre hablaba como si hubiese sido una anécdota en su expediente sentimental. Y un día, cuando yo estaba en el comando conjunto y había tenido acceso a su portafolio profesional, buscando seguramente alguna prueba de alguna indicación que él dio para torturar a alguien o para mandar a matar a alguien, el gran documento que encontré esa tarde fue una carta que él le escribía a sus superiores, ni bien llegó al Perú, pidiendo que le den licencia para volver a la Argentina a contraer nupcias con su novia, porque además tenía su honor y su nombre comprometidos. Entonces yo sentí en ese momento que tenía que buscar a esa mujer y me pasé toda una semana llamando a Buenos Aires para ver si daba con ella. Finalmente di con su hija y con su hermana. Ella acababa de morir un mes antes y fui a Buenos Aires, me encontré con ellas y ellas me contaron de ese noviazgo y de esa relación y me mostraron fotos y cartas y me mostraron un lado romántico de mi padre
que a mí me parecía insólito. Por un lado, porque yo nunca lo había visto en un plan tan romántico, unas dedicatorias absolutamente entregadas, ¿no? Para siempre, como nunca, etcétera. Y lo que más me llamaba la atención es que sus cartas a Beatriz eran muy parecidas a las cartas que yo escribía a los 15 años a las chicas de las que me enamoraba, ¿no? Toda la vida, etcétera. Y después pensaba eso, ¿no? Que tú lo decías hace un rato cuando hablabas de esta escena inventada de tú con tu padre. Yo siento que cuando uno se va haciendo más viejo y se acerca a la edad que su padre tuvo cuando lo engendró, uno se va pareciendo más a su padre y deja de reprocharle esas cosas que de niño uno le reprocha y le exige, ¿no? Uno de niño le exige al padre coherencia moral, un ejemplo normativo, sin ningún tipo de fisura, y mientras te haces grande te vas dando cuenta de que eso es imposible. Y por otro lado, cuando ves la infancia de tu padre, te das cuenta que se parecía mucho más a ti de lo que imaginabas. Es como que toda la vida fueron muy parecidos, pero les tocó conocerse en esa zona intermedia en la que él tenía que ser tu padre y tú tenías que ser su hijo, y no podían permitirse el lujo de hablar de las similitudes que en el fondo tenían, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso no te veo muy convencido de la idea de él leyendo tu libro y luego dialogando al respecto. No, O sea, no te acaba de convencer. Bueno, estamos en una hora que excede un poquito lo que teníamos previsto, pero sí queríamos dejar un hueco por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Tenemos un micrófono por ahí que podríamos pasar o no. Pues parece que no. Parece que no. Bueno, pues si... Está apagado. Que no es este, perdón. Ay, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y procure, sí, no moverlo. Bueno, en todo caso, que agradecerles, pues, en fin, todo lo que nos han contado de sus propias vidas, porque creo que es una fuente directa para conocerles mejor y para considerar todo lo que nos han contado, que me parece que al final mucho de lo que nos han contado pudiéramos reconocerlos en nuestras propias vidas, ¿no? Creo que al final nos parecemos todos bastante, afortunadamente. Bueno, sí, afortunadamente. Sí, yo creo que más bien, más que parecernos todos bastante, lo que es verdad es que tenemos muchos elementos de similitud y muchos elementos comunes. Yo me he reconocido en vuestros dos libros. Esto es interesante, es curioso. Tal vez cuando uno se plantea escribir un tema tan íntimo, en cierto sentido está quitando todo lo que sobra y ahí se encuentran muchas vías de reconocimiento y muchas vías de decir, fíjate, esta persona aquí, en esta frase la estoy viendo, ¿no? Eso no deja de ser fascinante, algo que agradecemos a nuestros padres y que agradecemos a nuestra pasión escritora. Que se haya juntado eso, me parece que ha generado un encuentro hermoso. Os agradecemos que estéis aquí, nos lo agradecemos los tres y, evidentemente, también... sí. Yo quería también agradecerles, fantástica la explicación, la técnica literaria, y agradecer, somos dos profesoras, educadoras, y a mí me ha emocionado, no he leído el libro de Renato, es el único que no he leído, que voy a leer inmediatamente, pero de los dos he descubierto dos cosas maravillosas, que son la importancia que tienen en la educación la felicidad, que lo dice Héctor, y la ternura, ¿no? Y me emocionó particularmente el momento en el libro de Héctor, que cuando su padre le deja coger el billete, yo puedo coger el billete de 20 pesos y hacer con él esa prueba de confianza, eso que yo creo que son valores que muchos de nosotros sí que hemos recibido, que nos parecemos bastante, como decía el otro señor, y yo creo que son valores que en la educación actual deberíamos recuperar. Ese amor por la felicidad, por la confianza y por acercar distancias, yo creo que son valores que tenemos que volver a ellos, nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues con este final, que es bonito y deseable para todos, es el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta otro día. Gracias. Gracias.